Hola, bienvenidos de nuevo. Vamos a continuar con otro tema más de esta serie que estamos teniendo de los compuestos del carbono y las macromoléculas. En esta ocasión vamos a hablar de un grupo funcional que se llama alcoholes. Vamos a hablar de que estos están un poquito más en contacto con nosotros porque los podemos identificar, por ejemplo, cuando utilizamos alcohol de curación o en las bebidas alcohólicas, sabemos que existe y los nombramos, decimos, ay, eso es etanol, o esto es alcohol de curación, o esto es metanol, porque han escuchado noticias que con metanol adulteran las bebidas que en realidad deben de tener etanol. Pues bien, ese tipo de compuestos es lo que vamos a trabajar hoy. Vamos a hablar de la nomenclatura, la más básica de estos compuestos. Vamos a comenzar compartiendo que todo parte de los alcanos, recuerden eso. Cada vez que hablamos de la nomenclatura de algún otro grupo funcional, vamos a partir de los alcanos. Pues bien, estos compuestos de alcohol, pues en realidad son muy sencillos de nombrar, siempre y cuando ya sepamos bien la estructura de un alcano y con esas reglas vamos a trabajar. Bien, si yo tengo un alcano de un carbono, como el que podemos ver aquí, la molécula es el que tengo ahí al inicio. Si yo tengo de un carbono es metano. Si a ese metano le sustituyo un hidrógeno con un grupo funcional OH, que es el grupo funcional de los alcoholes, como pueden ver en la diapositiva, es OH unido a un radical alquilo. Aquí está el radical alquilo, que es en este caso el metil o metilo, y el grupo funcional es OH, un oxígeno y un hidrógeno. Entonces, del metano obtenemos el metanol. Del etano, que es de 2 carbonos, obtenemos el etanol. Los compuestos alcohólicos se pueden denominar de varias formas, bueno, básicamente dos. Se les puede dar la terminación ol, en este caso, como les dije, metanol o etanol, pero también se les puede nombrar con la terminación del radical, poniéndole hilo en lugar de il. Por ejemplo, este es el radical, si yo tapo aquí el grupo funcional, yo sé que este viene del metano y es metil, entonces se le llama alcohol metílico. Este es un radical etil o etilo, y cuando tiene el grupo funcional se le llama alcohol etílico. Entonces, cualquiera de las dos nomenclaturas es viable para aquellos carbonos que no son ramificados y que además conozco el nombre del radical, como siempre hemos dicho. Pero bueno, no siempre es así, porque recuerden que conforme va creciendo la cadena de carbonos, la posibilidad de que exista un, un isómero, pues aumenta. Entonces, como podemos ver en la diapositiva, aquí el propano, que es el alcano de 3 carbonos, pues tiene 2 posibilidades en donde se puede cambiar un hidrógeno por el grupo funcional. Si nosotros lo vemos como molécula ya tridimensional, aquí tenemos al propano, que se convirtió en propanol, en 1-propanol, porque está en carbono 1, y no importa en qué lado esté, porque yo lo puedo girar, o el propanol 2, porque está en el carbono de en medio, que es un carbono secundario, y de donde yo lo empiece a nombrar, ya sea de aquí o de aquí, me queda en carbono 2. Como pueden observar, aquí en la diapositiva, si está en carbono 1, ya sea de cualquiera de los dos lados, se llama propanol 1, o se le puede dar el nombre de alcohol propílico, porque esta parte es el radical propil. Y entonces propil o propilo, entonces se queda como alcohol propílico. Aquí
tenemos el sustituyente en el carbono 2. Si yo empiezo a contar de aquí o empiezo a contar de aquí, de cualquiera de los dos extremos, me queda en medio. Y por lo tanto es propanol 2 o alcohol isopropílico. Pero no siempre son así. Si es butano, será butanol 1 o 2. Si es pentano, será pentanol 1, 2 o 3. Y así sucesivamente, mientras va aumentando la cantidad de carbonos en la cadena, van cambiando también la cantidad de isómeros. Isómeros de posición otra vez, porque lo que cambia de posición es el OH. Bien, pero como les decía, a veces los alcanos no son lineales, son ramificados. Aquí tenemos un ejemplo. En este ejemplo, lo que teníamos que hacer es, a ver, perdón, ahí, aquí, buscar la cadena más larga siempre y tenemos que buscar que esa cadena no solo sea la más larga, además contenga al grupo funcional pegado. Algo que es muy importante de recordar es que hay grupos funcionales que tienen carbono y grupos funcionales que no tienen carbono. En este caso, no tiene carbono, es un OH. Por lo tanto, no forma parte de la cadena, se excluye de la cadena. Lo mismo pasa cuando son halogenuros de alquilo, por ejemplo, no va dentro de la cadena. Entonces, miren, ¿cómo lo excluyo? En verde señalo a toda la cadena principal, que en este caso es de 7 carbonos, por lo tanto es un hepta, y en vez de heptanos, lleva la terminación ol, entonces es heptanol. ¿De qué lado voy a comenzar a enumerar? Si bien es cierto que aquí el metil está más cerca del lado derecho, no voy a comenzar por él, voy a comenzar por el grupo funcional. Entonces, el grupo funcional está más cerca del lado izquierdo, está en el carbono 3, y entonces comienzo a enumerar ahí, perdón, 1, 2, 3, donde me queda el grupo funcional, 4, 5, 6 y 7. Entonces ya tengo la cadena principal, ya la tengo enumerada. Aquí, como podrán ver, ya tengo a los radicales señalados con azul. El de acá arriba es un terbutil y los dos de aquí abajo son 2 metilos o 2 metil, como sea. Entonces, ¿cómo hago el nombre? Bueno, me voy a los radicales más pequeños, como siempre. En este caso es el metil, tengo 2, tengo uno en carbono 5, otro en carbono 6. Como tengo 2, pongo di, luego pongo metil, después nombro al siguiente radical, que en este caso es un terbutil, y lo puse a propósito porque no lo habíamos nombrado en ninguno de los ejemplos. Entonces va 4 terbutil, heptanol 3, porque en el carbono 3 está el grupo funcional pegado. Y así podemos hacer infinidad de ejemplos. Pero resulta que a veces los alcoholes pueden ser dioles, porque se le llaman dioles porque son 2 grupos funcional alcohol pegados a una cadena principal. También pueden haber trioles, o que son los más comunes. Entonces, si son trioles, quiere decir que hay 3 grupos funcionales pegados a una cadena principal. Hay dioles que dentro de la misma cadena principal están pegados los dos. El primero no es un diol, es un alcohol, es un monoalcohol, y hay polis y monos. Dentro de los polis están los dioles. En el primero podemos ver encerrado en verde la cadena principal, que es de 5, que es la más larga, donde está pegado el grupo funcional. Entonces, por lo tanto, es un pentanol. Después vemos aquí el radical metil, y por lo tanto, y comenzamos a enumerar del lado derecho abajo hacia arriba. Entonces, nos queda 3-metil, pentanol 2. Ahí dice 1, pero es pentanol 2. Bien, entonces nos vamos al otro, que este sí es un diol. Vean la diferencia. Lo que pasa es que hay un grupo funcional alcohol en otro carbono, pero dentro de esa misma cadena. La cadena sigue siendo la misma, es pentano, viene de pentano, pero como hay 2, es pentanodiol. Entonces,
empezamos a enumerar de dónde. De arriba, de un lado, bueno, da igual porque resulta que los dos grupos funcionales están ambos en el carbono 2, dependiendo de dónde comiences a enumerar, y el radical que me podría servir para diferenciarlo también está a la misma distancia de cualquiera de los extremos. Entonces, a mí se me ocurrió enumerar de arriba, pero quedaría igual si comienzan del lado derecho. Entonces, este es carbono 1, 2, 3. En el 3 tengo el grupo metil. En el 4 y el 2 tengo mis grupos funcionales OH. Y en el 5, pues no hay nada. Entonces, ¿cómo se llama? Entonces se llama 3-metil, que es mi único grupo funcional, que tengo aquí marcado en azul. Luego, pentanodiol, porque ya no hay más grupos funcionales, entonces es 3-metil pentanodiol, pero tengo que indicar qué tipo de carbono está utilizando cada uno. Entonces aquí es pentanodiol 2 y 4. Ok, pero a veces no están los grupos funcionales pegados en la misma cadena. Entonces yo tengo que buscar cuál es la cadena que es la principal. Aquí tenemos otra vez un alcohol con un solo grupo funcional y luego esa misma estructura, pero sustituyendo a un hidrógeno por otro grupo funcional. Y miren, quedan totalmente diferentes. En la parte de arriba, en verde, señalé la cadena principal, que en este caso me quedó de 5 carbonos, por lo tanto es un pentanol, pero en la cadena de abajo, que es un diol, donde hay dos grupos funcionales, la cadena principal no pudo ser de 5 porque si agarraba la de 5, excluía al grupo funcional que está arriba. Entonces no puede ser. Yo tengo que agarrar la cadena más larga que incluya a todos los grupos funcionales. Digo, en la medida de lo posible, porque a veces cuando hay combinaciones ya no es tan fácil, pero en este caso sí. Entonces esta cadena me quedó de 4, entonces se llama butanodiol. Muy bien. Vamos a enumerar. En la parte de arriba, enumeré de la derecha hacia la izquierda, hacia abajo. ¿Por qué? Porque el grupo funcional estaba más pegado hacia este extremo. Mientras que en la parte de abajo, en el diol, comienzo a enumerar de la parte de arriba, porque ahí en carbono 1 está el primer grupo funcional y ya no importa lo demás, porque él está en carbono 1 y ahí tengo que comenzar. Entonces, este es el 1, bajo al 2, luego me voy hacia la derecha, 3 y 4. Aquí arriba, el nombre quedaría así, 3-metil, pentanol 2, porque en el carbono 2 está el grupo funcional. Mientras que el de abajo quedaría 2-etil, que es el único radical que tengo, butanodiol, porque tengo dos grupos funcionales OH, y están en el carbono 1 y en el carbono 3. Entonces, 2-etil-butanodiol 1,3. Esto es todo para la nomenclatura básica de los alcoholes. Es muy importante que recuerden que los alcoholes tienen puede existir la posibilidad de que hayan alcoholes primarios, secundarios o terciarios. ¿Y eso de qué va a depender? De si el grupo funcional está pegado en un carbón primario, secundario o terciario, así de simple. Pero también recuerden que pueden haber monoalcoholes o polialcoholes, mono cuando solo tienen un grupo funcional pegado, o polialcoholes cuando se diera la casualidad o la posibilidad de que este grupo funcional esté, como ya vimos, pegado en dos carbonos diferentes, en dos extremos diferentes. Este sería un diol también. Sería propanodiol. Y no, ahí no le pongo 1, 2, porque como sea, me quedaría igual. Entonces, no hay otra posibilidad. Pues bien, recuerden que todavía nos faltan otros grupos funcionales. Para la próxima continuaremos con la función éter. Estamos en contacto. Cualquier duda la hacen a través del grupo de Facebook, como siempre. Y recuerden, quédense en casa, cuídense mucho para que nos podamos volver a ver muy pronto. Hasta la próxima.